Buenos días, docente, compañeros. Hoy hablaremos del sistema de intubación rápida y los medicamentos que participan en este procedimiento, que son el propofol, midazolam, ketamina, becurone, fentanilo y la succinilcolina. La vía aérea es una de las prioridades en pacientes críticamente enfermos. Su alteración e inadecuado manejo puede ocasionar la muerte. La indicación de realizar una intubación está basada en un adecuado juicio clínico que permitirá identificar el tipo de vía aérea de acuerdo a las características propias del paciente. La intubación endotraqueal es un procedimiento invasivo y que consiste en la inserción de un tubo al interior de la tráquea. Este atraviesa la cavidad oral, pasa por la faringe, la epiglotis y las cuerdas bucales hasta llegar a la primera porción de la tráquea, lo que asegura una adecuada ventilación y un aporte de oxígeno. Asimismo, va a facilitar el inicio de un soporte con ventilación mecánica y va a prevenir el riesgo de aspiración y distensión gástrica. La intubación endotraqueal está indicado cuando hay obstrucción aguda de la vía aérea que puede estar ocasionada por un trauma, por una injuria o una compresión extrínseca como un tumor o un hematoma. Para el manejo de secreciones, cuando hay pérdida de reflejos protectores que se evidencia cuando la escala de Glasgow es inferior a 8 puntos, que generalmente se da en un TEG o en un ACV. Cuando hay una insuficiencia respiratoria, el aporte de oxígeno a la sangre es mínimo, lo que ocasiona una hipoxemia o hipercapnia. También para la intervención quirúrgica, ¿no? Está contraindicado cuando hay lesiones severas a nivel de boca y anexos, puede haber una destrucción del macizo facial e incluso en personas con trismus que tienen una disfunción articular temporomandibular. Dentro de los insumos que vamos a utilizar en una intubación endotraqueal tenemos los equipos médicos, los materiales y los medicamentos. Dentro de los equipos médicos tenemos el respirador manual con bolsa, máscara y válvula, el aspirador de secreciones, un monitor de funciones vitales, el laringoscopio con palas de diversos tamaños y fuente de luz, el desfibrilador y el coche de paro en caso sea necesario. Dentro de los materiales tendremos los tubos endotraqueales, una guía para colocación de tubo endotraqueal, sondas de aspiración, un filtro antibacteriano, un fijador de tubo endotraqueal, una jeringa, las pinzas Kelly o las Mayer, guantes, y dentro de los medicamentos tendremos lo que es el oxígeno, el midazolam, el propofol, el fentanilo, el becuronio, el succinilcolina o los medicamentos que estén indicados. Al realizar la intubación utilizaremos lo que son los tubos endotraqueales. Estos son dispositivos rígidos cuyo propósito es asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Generalmente todos los tubos constan de 5 partes importantes, los cuales son el cuerpo. Este va a transportar el oxígeno a través del paciente y el respirador. Tenemos lo que es la conexión, es la unión entre el tubo y el respirador. La punta es la parte extrema del tubo y es la primera que entra en contacto con el paciente. Aquí tenemos un orificio denominado ojo de Murphy, que va a evitar el colapso del lóbulo superior del pulmón derecho. También tenemos un canal accesorio que se va a utilizar para suministrar, en caso sea necesario, analgésicos locales, como para la toma o la aspiración de secreciones, ¿no? También se tiene el balón de neumotaponamiento, también denominado UCAD. Este va a ejercer una presión sobre la mucosa traqueal. Para elegir un tubo endotraqueal se tiene que realizar una valoración previa, para lo cual se va a elegir las características y las medidas. La secuencia de intubación rápida es un método ordenado para el manejo avanzado de la vía aérea. Se espera que esta sea rápida, efectiva y segura. Su principal objetivo es proteger la vía aérea y evitar el riesgo de aspiración y regurgitación. Se da en aquellas situaciones y servicios de emergencias, como pueden ser una parada cardiorrespiratoria, una insuficiencia, traumatismo, etc. El esquema de la secuencia de intubación rápida está representada por las 7 Ps. La primera es la planificación y preparación previa. Se espera que esta sea inferior a 10 minutos. Después tenemos lo que es la preoxigenación y la premedicación, que forman parte de la fase de preinducción. Posterior a esto se va a tener lo que es un tiempo de apnea, dentro de la cual vamos a tener lo que es la parálisis e hipnosis. Se va a posicionar al paciente y se va a realizar una presión cricoidea. Y se va a realizar lo que es la intubación endotraqueal propiamente dicha, y se va a proceder a lo que es una comprobación del tubo y se van a realizar actuaciones post-intubación.
La planificación y preparación es la primera etapa donde el equipo de salud se organiza y se asignan funciones específicas que desempeñará cada uno. Para realizar un adecuado sistema de intubación rápido nos basaremos en los que son las cifras o FAME. La S hace referencia a lo que es el equipo de succión. Este debe estar funcional y accesible. El oxígeno, se utilizará oxígeno para brindar una preoxigenación adecuada, para lo cual se utilizará una mascarilla de alto flujo y tenemos que contar tanto con el dispositivo como dotación de oxígeno. Los fármacos, se deben de preparar los fármacos que serán empleados en el procedimiento. La A hace referencia a lo que es la vía aérea. Se tiene que evaluar y predecir el riesgo de dificultad de vía aérea. Esto se va a dar mediante la primera escala, que es la escala de las monas, la cual nos va a determinar la dificultad para la oxigenación. La M hace referencia a lo que es el MASCIL. ¿Qué quiere decir? Se considera que aquellos pacientes que tienen barba o un trauma dificulta la oxigenación, o pacientes que tengan obesidad, que no tengan dientes, que sean adultos mayores o que tengan una rigidez pulmonar, ¿no? Lo que va a ser necesario va a haber una necesidad de emplear presiones altas para poder ventilar adecuadamente al paciente. Si el paciente presenta se encuentra dentro de estos grupos, ya vamos a considerar que va a haber una dificultad para la oxigenación. Para evaluar la dificultad de la intubación, vamos a realizarlo mediante la escala de Lemon. Esta escala va a evaluar, nos va a valorar distintos ítems, ¿no? Por ejemplo, nos va a evaluar lo que son las lesiones externas. Vamos a revisar si hay lesión de trauma a nivel de la boca y los anexos. Vamos a identificar distancias, ¿no? Estas distancias van a ser entre los interincisivos, en la mentoidea y la distancia que hay entre la tiroides y el suelo de la boca. Si estas distancias se miden por traveses, no son inferiores a 3 traveses, se considera que la vía aérea es de difícil acceso. Asimismo, la M hace referencia a lo que es la apertura de la cavidad oral. Se va a medir la apertura de la cavidad oral por la escala de Mallampati, la cual nos va a indicar que si se encuentra en clase 3 o en clase 4 es una vía de acceso difícil. La clase 3 nos dice que son visibles solo el paladar duro y blando y parte de la úvula. Y en la clase 4 solo es visible el paladar duro. También va a evaluar si hay alguna obstrucción, como si la persona es obesa. En la obstrucción puede haber presencia de epiglotitis o incluso abscesos amigdalinos. Asimismo, va a evaluar la movilidad del cuello. Por ejemplo, si va a haber la presencia de un collarín, nos va a evitar la imposibilidad de extensión del cuello, lo que nos va a dificultar la intubación. Continuamos. La M hace referencia a lo que es el monitoreo. Se tiene que tener un monitoreo de lo que son sus funciones vitales principales, que son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación e incluso el ritmo cardíaco. Y asimismo se tiene que contar con el equipo necesario, se tiene que revisar y preparar si este equipo funciona adecuadamente. Por ejemplo, el laringoscopio, las palas del laringoscopio, los tubos, entre otros. Asimismo, se tiene que tener preparado, si se va a determinar que es una vía difícil para realizar la intubación, se tiene que tener preparado para, en caso ocurran en caso no se puede intubar adecuadamente, ¿no? Para realizar lo que es la traqueostomía. La preoxigenación es la segunda etapa. Como sabemos, durante la secuencia de intubación rápida, el paciente va a permanecer en apnea por un periodo de tiempo, lo cual se debe de evitar la desaturación y la hipoxia tisular. La preoxigenación consiste en la aplicación de oxígeno con la máscara de oxígeno. Esta tiene que ser de alto flujo durante 5 minutos con un FiO2 del 100%. El tiempo estimado para la desaturación de un paciente previamente oxigenado es aproximadamente 6 a 8 minutos. La tercera etapa es la premedicación. Esta es la administración de fármacos antes de proceder a la inducción y relajación
con el propósito de prevenir y mitigar las respuestas fisiológicas que produce una descarga adrenérgica que implica la taquicardia, hipertensión, aumento de la presión intracraneal y ocular. Entre la premedicación tenemos 3 medicamentos que podemos utilizar, que son el fentanilo, la lidocaína y la atropina. El fentanilo tiene un efecto analgésico y vagotónico, así que disminuye la respuesta simpática. La lidocaína tiene también un efecto analgésico y previene la hipertensión intracraneal o aumento de la reactividad bronquial. Y la atropina se utiliza generalmente para prevenir la bradicardia en intubación de secuencia rápida en pacientes pediátricos. El cuarto paso es la parálisis muscular y de inducción. Este consiste en llevar al paciente a la inconsciencia y relajación muscular. Está basado en la aplicación de un bloqueador neuromuscular y un agente de inducción simultáneamente. El objetivo de esta técnica es la pérdida del conocimiento y relajación muscular completa. Entre los bloqueadores neuromusculares utilizaremos lo que son los agentes despolarizantes como la succinilcolina y los no despolarizantes como el becuronio. También podemos encontrar el rocuronio. Entre los agentes de inducción tenemos las benzodiazepinas, los barbitúricos y no barbitúricos. La quinta etapa es la protección y posición. En esta se van a alinear los 3 ejes, el eje laringio, faringio y oral. Este se va a realizar mediante la extensión y elevación del cuello, para lo cual se va a utilizar la maniobra bimanual, para lo cual se va a realizar una extensión de cuello, se va a aperturar y se va a lograr la apertura de la vía aérea. Esta va a consistir en presionar con una mano la frente hacia abajo y con el dedo índice y medio elevar el mentón. Para realizar la protección de la vía aérea, se hace referencia a lo que es la maniobra de Selig. Esta va a prevenir la distensión gástrica y aspiración de contenido gástrico. Esta consiste en la compresión del cartílago cricoides en sentido antero-posterior con los dedos del índice y pulgar. La sexta etapa es la laringoscopía. Esta corresponde al procedimiento de intubación propiamente dicho. El objetivo de la laringoscopía es la visualización de la apertura glótica y de las cuerdas vocales. Este es un espacio anatómico donde el tubo endotraqueal se debe de introducir. La séptima etapa es el manejo posintubación. En este tenemos que haber confirmado ya si el tubo se encuentra adecuadamente ubicado y se tiene que inflar el balón de neumotaponamiento de 8 a 10 milímetros de aire. Luego se tiene que asegurar el tubo con un fijador de tubo y posteriormente se tiene que monitorizar los efectos hemodinámicos, la adecuada ventilación y la pseudoanalgesia. Los agentes farmacológicos usados en inducción en una secuencia de intubación rápida deben elegirse cuidadosamente, las mismas que van a depender de las condiciones del paciente. El objetivo de estos es causar la pérdida de conocimientos y relajación muscular aproximadamente de 45 a 60 segundos, para lo cual tenemos que considerar que el sedante siempre debe usarse primero, seguido inmediatamente del bloqueador neuromuscular. Dentro de los fármacos de premedicación tenemos al fentanilo. Es un potente agonista opiáceo sintético derivado de la fenilpiperidina que se utiliza para el mantenimiento e inducción de la anestesia general. El fentanilo es un agonista de los receptores Mu que se encuentran en el tálamo, sustancia gris e hipotálamo, y de los receptores kappa que se encuentran en la corteza y en la médula espinal. Estos actúan a nivel de las proteínas G que se encuentran en la membrana, inhibiendo la producción de la adenilato ciclasa, lo que va a ocasionar una disminución en la producción de los segundos mensajeros a nivel intracelular, lo que va a ocasionar una alteración en la fosforilación de las proteínas en las membranas. Como sabemos, en las membranas vamos a encontrar lo que es la bomba sodio-potasio. Al ocurrir esta modificación, van a ingresar los canales lentos de calcio, lo que va a ocasionar una disminución de la excitabilidad neuronal, con una disminución de la percepción del dolor. Asimismo, se va a producir una analgesia supraespinal, depresión respiratoria, sedación e inhibición de la peristalsis. Una vez ingresado el fentanilo al organismo por vía parenteral, este cruza inmediatamente la barrera hematoencefálica. Su distribución por el organismo es unido a proteínas plasmáticas en un 84%, con una redistribución en los tejidos altamente perfundidos.
Su metabolismo es a nivel hepático, generalmente por el sistema del citocromo P450, y su eliminación se da por vía renal, con una vida media de 3 a 4 horas. Entre sus principales vías y dosis de administración tenemos la vía endovenosa con una dosis de 1 a 3 microgramos por kilogramo de peso. Asimismo, la dosis va a depender del estado físico y patológico del paciente. La dosis indicada tiene que estar diluida en suero fisiológico al 0.9% en 20 cc y tiene que ser en infusión lenta. Posteriormente se tiene que tener una dosis de mantenimiento donde está indicado de 1 a 5 microgramos por kilogramo por hora. Esta dosis también va a depender de las condiciones del paciente y de cómo se haya llevado a cabo la secuencia de intubación rápida. Entre los principales efectos adversos tenemos lo que es la depresión respiratoria, ya que el fentanilo causa una rigidez muscular principalmente en los músculos torácicos, lo que va a ocasionar una respiración lenta y débil, va a disminuir la ventilación y perfusión en los pulmones. Entre otros efectos tenemos que causa hipotensión en aquellos pacientes que tienen shock, trastornos psiquiátricos como somnolencia, depresión, trastornos gastrointestinales como el estreñimiento, vómitos y náuseas. Incluso puede causar movimientos mioclónicos, pero estos van a ser no epilépticos. Entre los cuidados que tenemos que tener al realizar la administración es que esta tiene que ser lenta, tiene que durar entre 3 a 5 minutos para evitar una rigidez muscular de los músculos torácicos. Asimismo, se tiene que evaluar el estado hemodinámico del paciente monitorizando las funciones vitales. Asimismo, se tiene que vigilar el lugar de administración, ya que ocasiona reacciones cutáneas en el punto de aplicación, en caso sea un catéter venoso periférico. Dentro de los agentes de inducción tenemos a la ketamina. Este es un agente anestésico disociativo de acción ultracorta con efectos mixtos, de alucinógeno y estimulante. Pertenece a la familia de la ciclohexidina. La ketamina está indicado para inducir la anestesia antes de administrar otros agentes anestésicos generales, ¿no? También está indicada para complementar a otros agentes anestésicos de menor potencia. Generalmente produce una disociación electrofisiológica al ingresar al organismo. Esto se da entre el sistema límbico y el sistema cortical. Bloquea los receptores NMDA que se encuentran en el sistema nervioso central, lo que produce una disminución de la producción del glutamato. Lo que ocurre el glutamato son canales rápidos, ¿no? Son neurotransmisores rápidos. Al ocurrir su disminución va a haber una introducción de los canales lentos de calcio. Esto va a deprimir la corteza, el tálamo y la corteza, lo que va a estimular a la zona límbica, produciendo un estado cataléptico con hipertonía muscular y analgesia somática. Pero en este estado aún se van a mantener los reflejos como el reflejo corneal, el reflejo faríngeo, laríngeo y deglutorio. Una vez ingresada la ketamina al organismo por vía parenteral, su absorción va a ser rápidamente. Se va a distribuir con facilidad ya que va a atravesar rápidamente la barrera hematoencefálica, seguida por el tejido muscular, los tejidos periféricos y el tejido adiposo. La ketamina se metaboliza por los sistemas enzimáticos hepáticos, principalmente por la vía del citocromo P450. Su eliminación se da por vía renal con una semivida de 2 a 3 horas. Entre sus vías y dosis de administración tenemos la vía endovenosa, donde la dosis indicada es de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Su acción inicia a los 30 segundos posterior a su administración, con una duración de 15 minutos, ¿no? Y la vía intramuscular, donde la dosis inicial administrada puede oscilar entre 6.5 y 13 miligramos por kilogramo. Y su acción inicia de 12 a 25 minutos después de su administración.
Entre los principales eventos adversos tenemos que eleva la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. También nos puede dejar trastornos psiquiátricos como alucinaciones, sueños anormales, pesadillas, confusión, agitación, trastornos en el sistema nervioso, lo que es la hipertonía, movimientos tónico-clónicos y nistagmos, para lo cual el personal de enfermería tiene que hacer una valoración hemodinámica antes y después de realizar o administrar estos fármacos. El midazolam es una benzodiazepina que actúa a nivel talámico e hipotalámico del sistema nervioso central. Este tiene efectos amnésicos y sedantes. Generalmente el midazolam actúa aumentando la acción del GABA, que es un neurotransmisor que emite la información de una neurona presináptica a una neurona postsináptica. ¿Cómo ocurre esto? Durante el impulso nervioso normalmente la información pasa de una neurona a otra, pero bajo el efecto del midazolam hay una excesiva producción del neurotransmisor GABA, que este bloquea la información emitida por la neurona presináptica o emisora, introduciendo iones de cloruro a la postsináptica y quedando la información bloqueada o inhibida en el espacio interneuronal. Asimismo, este le confiere un efecto tranquilizante al cerebro. Una vez administrado el midazolam por vía parenteral, su absorción es rápida y completa a partir del tejido muscular, por lo que se considera que su disponibilidad sobrepase el 90%. Su distribución para el organismo es unido a las proteínas plasmáticas, generalmente a la albúmina en un 96 a 98%. Su metabolismo se da en el hígado, ya que es catalizado mediante biotransformación e hidroxilado por el sistema del citocromo P450. Su eliminación es por vía renal. Entre sus vías y dosis de administración tenemos lo que es la vía endovenosa. En adultos la dosis oscila de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo de peso. Su acción inicia 30 segundos después de haberse administrado y tiene una vida media de 10 a 15 minutos. En la vía intramuscular la dosis va entre 0.05 y 0.15 miligramos por kilogramo de peso. Esta debe emplearse solo en casos excepcionales. Y en la vía rectal la dosis va de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo de peso y su administración va a darse a través de un aplicador plástico. En la secuencia de intubación rápida, generalmente la dosis inicial es de una ampolla de 5 miligramos diluida en una jeringa de 10 o 20 con suero fisiológico, y esta tiene que pasar en bolo. Como sabemos, su vida media es de 10 a 15 minutos. Se tiene que tener una dosis de mantenimiento después de realizarse la secuencia de intubación rápida, donde la dosis va a ser de 0.05 a 0.4 miligramos por kilogramo de peso, diluido en suero fisiológico. Esta dosis va a depender del estado del paciente y el estado patológico en el que se encuentre. Entre sus principales efectos adversos tenemos lo que es la depresión respiratoria y apnea. También puede generar dolor en el punto de aplicación, puede ocasionar confusión, euforia, alucinaciones, fatiga, cefalea, mareos, ataxia, depresión, reacciones psiquiátricas y paradójicas. En algunos estudios se ha indicado que puede ocasionar convulsiones, generalmente en lactantes y en recién nacidos. El propofol es un agente sedante hipnótico liposoluble de acción rápida. Se utiliza para la inducción y el mantenimiento de la anestesia o sedación. Su mecanismo de acción es en la membrana lipídica y en el sistema transmisor inhibitorio del GABA. Al ingresar el propofol al organismo, este produce que los iones de cloro ingresen al interior de la célula, produciendo negatividad al interior de esta, por lo mismo que no va a poder despolarizarse. Entonces va a ocasionar una hiperpolarización. Esta va a inhibir el proceso del impulso nervioso, lo que va a ocasionar una supresión de la sensación dolorosa. Esto se va a dar a nivel del hipotálamo, del hipocampo y de la corteza cerebral del sistema nervioso central. La farmacocinética del propofol. Una vez liberado el propofol en el organismo por vía parenteral, este es absorbido principalmente
por aquellos tejidos altamente irrigados. Su distribución se da por la barrera hematoencefálica, ya que atraviesa esta sin ningún inconveniente y se dirige principalmente al sistema nervioso central. Su metabolismo se da en el hígado, ya que es una sustancia altamente liposoluble, y su eliminación es por vía renal en forma de metabolitos inactivos. Entre sus vías y dosis de administración tenemos la vía endovenosa. La dosis del propofol es de 1 a 2 miligramos por kilogramo, con un inicio de 30 segundos posterior a su administración y una duración de 3 a 5 minutos. Entre sus principales efectos adversos tenemos que provoca hipotensión, una disminución de la frecuencia cardíaca y apnea durante el periodo de mantenimiento de la anestesia. Asimismo, se ha reportado movimientos de tipo epiléptico e incluso convulsiones. Al administrar el propofol se tiene que revisar la zona o sitio de administración, ya que ocasiona dolor intenso, por lo cual tenemos que tener cuidado con situaciones posteriores que pueden ocasionar una flebitis. Dentro de los agentes de bloqueo neuromuscular tenemos la succinilcolina. Este es un agente bloqueador neuromuscular despolarizante de inicio de acción rápida. En el organismo todos tenemos lo que es la acetilcolina. Este se encarga de la contracción y relajación muscular por medio de los receptores colinérgicos y la despolarización. Al ingresar la succinilcolina al organismo, este compite con la acetilcolina para ocupar los receptores colinérgicos de la placa motora. Al principio hay resistencia de la acetilcolina, pero empiezan a ingresar pequeñas moléculas de succinilcolina, por lo que se produce una despolarización más profunda de lo normal e inicia con contracciones musculares transitorias. Después, cuando la succinilcolina ya ingresó a los receptores, ya que tiene una gran afinidad con estos receptores colinérgicos, inicialmente se da lugar a contracciones musculares transitorias. Después, cuando ya se encuentra completamente, hay una inhibición de la transmisión neuromuscular. Una vez ingresada la succinilcolina al organismo, se da su absorción a nivel musculoesquelético. Su distribución comienza 30 a 60 segundos después de su administración y llega a su máximo pico entre los 2 y 6 minutos. Su metabolismo es en el hígado, por lo que es rápidamente hidrolizado por la colinesterasa plasmática y forma metabolitos no activos como la succinilmonocolina y el ácido succínico y la colina. Su eliminación básicamente es por vía renal. Entre sus vías y dosis de administración tenemos la vía intravenosa, donde su dosis es de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, y su dosis por vía intramuscular es de 2.5 miligramos por kilogramo de peso. Entre sus principales efectos adversos tenemos que hay un aumento de la presión intraocular e intracraneal, puede ocasionar una hipercalemia, una hipertermia maligna, mialgias, bradicardias transitorias acompañadas de hipotensión, incluso puede ocasionar arritmias cardíacas con un paro sinusal debido a la estimulación vagal, ¿no? Hay dolor muscular y rigidez, para lo cual al administrar la succinilcolina se tiene que tener bien en cuenta el monitoreo hemodinámico del paciente, por lo cual tiene que estar conectado al monitor. El becuronio es un bloqueador neuromuscular no despolarizante. Es recomendado cuando hay contraindicaciones en la aplicación de la succinilcolina y está indicado como coadyuvante en la anestesia para inducir la relajación del músculo esquelético y asimismo facilita el manejo de los pacientes que estén sometidos a una ventilación mecánica, ¿no? Cuando el becuronio ingresa al organismo, este bloquea la transmisión de las terminaciones nerviosas con el músculo estriado, ¿no? ¿Dónde actúa? Generalmente el becuronio actúa en los canales nicotínicos o receptores nicotínicos. Dentro de estos receptores nicotínicos generalmente están la acetilcolina, pero cuando el becuronio ingresa hay una competencia entre ambos, ¿no? Para ocupar estos canales. Asimismo, cuando el becuronio logra ocupar estos canales, que va a ir de forma
creciente va a lograr una parálisis inicialmente selectiva. La parálisis va a iniciar a nivel de los músculos elevadores de los párpados, va a proseguir a los músculos de la masticación, a los músculos de los miembros superiores e inferiores, a los músculos de la glotis y finalmente va a terminar con la parálisis de los músculos intercostales y el diafragma. Una vez ingresa el becuronio al organismo, este se distribuye de forma limitada en el organismo, alcanzando concentraciones significativas solo en órganos y tejidos bien irrigados, especialmente el hígado y el músculo esquelético. Generalmente se distribuye en el fluido extracelular. Su metabolismo se da por el hígado y su eliminación se da por la vía renal, aproximadamente el 35% en la orina dentro de las primeras 24 horas. Entre sus vías de administración tenemos la vía endovenosa, donde su dosis es de 0.1 a 1 miligramo por kilogramo de becuronio, con un inicio de acción de 2 a 3 minutos y dura de 30 a 60 minutos, ¿no? Entre sus principales eventos adversos tenemos que hay una pérdida de la fuerza del músculo esquelético y hay una parálisis profunda, ¿no? En ocasiones esta puede ser muy prolongada, lo que puede ocasionar una insuficiencia respiratoria, por lo que se tiene que manejar lo más pronto posible o incluso una apnea. Se hizo una revisión de artículos relacionados con la sedonalgesia. El artículo titulado Sedonalgesia con midazolam y fentanilo versus propofol y remifentanilo en postoperatorio inmediato con ventilación mecánica de corta duración. Estudio realizado por la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Intensivos Pediátricos en Sevilla. El objetivo principal de este estudio fue comparar entre dos regímenes de sedonalgesia el tiempo transcurrido desde la retirada de la medicación al despertar y hasta la extubación del paciente. Como sabemos, el uso de sedantes y analgésicos son elementos esenciales durante la intubación endotraqueal y el inicio de la ventilación mecánica tras un posoperatorio. Generalmente se necesita un analgésico para palidar el dolor y un sedante para mantener la comodidad y seguridad. Asimismo, nos va a ayudar a la adaptación del ventilador. El analgésico más utilizado es el fentanilo y como sedante utilizamos lo que son las benzodiazepinas, ¿no? Y utilizamos el midazolam. Sin embargo, estos tienen efectos acumulativos cuando se administra en infusión continua, aumentando su vida media, causando una sedación prolongada y un tiempo de extubación más prolongado. A diferencia del remifentanilo y propofol, que tienen una vida media más corta y disminuyen el tiempo de despertar y extubación tras su retirada. Durante este estudio se produjeron eventos adversos graves. Por ejemplo, en el grupo del midazolam y fentanilo se tuvo mayores casos con depresión respiratoria post-extubación, donde fue necesaria la remisión con naloxona y flumazenil, e incluso se tuvo que reintubar a 2 de ellos. A diferencia del propofol y remifentanilo, se consiguió una rápida transición desde la hipnosis a un apropiado nivel de alerta y respiración espontánea normal. Pero tenemos que tener en cuenta que el uso prolongado del propofol está limitado, ya que nos puede ocasionar un riesgo de producir lo que se llamaba síndrome de infusión al propofol, donde va a aparecer una acidosis metabólica y se tiene que suspender inmediatamente su administración. En conclusión, del estudio nos dice que los pacientes tratados con propofol y remifentanilo tienen un tiempo menor de despertar, extubación y retirada de ventilación mecánica tras suspender su medicación. En el grupo A, se utilizó midazolam y fentanilo, fue más frecuente la existencia de depresión respiratoria, aunque el porcentaje de efectos adversos es similar en ambos grupos, ¿no? Entre los efectos adversos que se presentaron fue la agitación, apnea, hipotensión y depresión respiratoria, que fue más común, ¿no?, en el midazolam y fentanilo. El artículo titulado Enfermería de urgencias en la intubación de secuencia rápida pacientes COVID-19 tiene como objetivo principal plantear el proceso de atención de enfermería durante las fases de planificación, preparación, pretratamiento y sedación con parálisis neuromuscular. Como sabemos, la enfermedad del COVID-19 compromete principalmente lo que es el sistema respiratorio, llevando al paciente a una neumonía o síndrome de distrés respiratorio e incluso a
a una insuficiencia orgánica, para lo cual se tiene que reconocer la gravedad. Se identifica esta cuando hay una saturación de oxígeno inferior al 90%, una frecuencia respiratoria superior a 30 por minuto y un PAFI menor o igual a 100 miligramos de mercurio. Como sabemos, la intubación endotraqueal es el inicio para iniciar la ventilación mecánica en pacientes COVID-19. Asimismo, se considera un procedimiento de alto riesgo de contagio. Por lo tanto, la OMS y las guías internacionales sugieren la intubación de inducción de secuencia rápida modificada, en la cual nos va a decir que ya no se va a realizar lo que es la ventilación manual del paciente, pero se tiene que tener en cuenta que esta no tiene que ser una vía de intubación difícil. En el proceso de la secuencia rápida de pacientes con COVID-19 se hace necesario el efecto de la sedación, relajación y analgesia. Por lo tanto, el profesional de enfermería debe de considerar lo siguiente. El fentanilo, al ser un opioide, produce un efecto analgésico, mantiene la estabilidad hemodinámica y no altera la función cardiovascular. Por otra parte, a nivel cerebral disminuye el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo y produce una presión intracraneana. En la fase de inducción y relajación muscular tenemos el etomidato. Este tiene efectos en el sistema nervioso central. Es un inductor que reduce el flujo sanguíneo cerebral por disminución del metabolismo y vasoconstrictor cerebral. La ketamina tiene su efecto sobre los receptores del sistema nervioso central, llevando una analgesia. Tiene sus efectos en la relajación del músculo liso bronquial, lo que facilita la intubación orotraqueal. Y también tiene efectos simpático-miméticos, por lo que es importante evaluar los cambios electrocardiográficos para evitar más adelante una lesión miocárdica. Asimismo, se recomienda el uso de la ketamina con rocuronio para que se minimice el tiempo de apnea y el tiempo de tos persistente. Asimismo, por otro lado tenemos el propofol. Este es un inductor que ofrece protección cerebral, disminuye el consumo miocárdico y cerebral de oxígeno y reduce la presión arterial. Para su previo uso se tiene que evaluar aquellos pacientes que tengan bradicardia o hipotensión arterial. Se recomienda utilizar la combinación de propofol con lidocaína y fentanilo. El midazolam es una benzodiazepina útil en aquellos pacientes que tienen COVID-19 en estados de ansiedad. En especial se tiene que tener cuidado ya que tiene efectos adversos porque producen hipo y tos y generalmente se da en aquellos pacientes que no se encuentran bien relajados, incluso puede presentar una hipotensión arterial y se da en aquellos pacientes hipovolémicos. Se recomienda el uso de pacientes que estén con COVID-19 y estén hemodinámicamente inestables y se recomienda su combinación con la ketamina y fentanilo. El rocuronio es la primera elección porque reduce el riesgo de tos en comparación con la succinilcolina si los intentos de intubación son prolongados. Asimismo, el rocuronio obliga a prever el alistamiento de medicamentos que reviertan el bloqueo neuromuscular. La succinilcolina es un bloqueador neuromuscular y es necesario revisar sus antecedentes de enfermedades en el hígado ya que se metaboliza a este nivel. Asimismo, si hay problemas en el hígado va a haber un aumento de los niveles de potasio. El atracuronio en caso de que haya un paciente que no tolere la succinilcolina. Asimismo, en una secuencia de intubación rápida no sabemos cómo van a ser los resultados, por lo que tenemos que mantener al paciente hemodinámicamente estable, por lo cual es necesario mantener o tener disponible lo que son los vasopresores para lograr una presión arterial media mayor a 65. En conclusión, aplicar el proceso de atención de enfermería durante las fases de inducción de secuencia rápida va a contribuir con la organización de los medicamentos requeridos para la intubación orotraqueal, lo cual va a disminuir la ansiedad del paciente y el riesgo de contaminación del personal de salud. En la valoración se va a tener en cuenta lo que es el mecanismo de acción de cada uno de los medicamentos y los aspectos fisiopatológicos del paciente,
que permitan determinar la indicación o contraindicación de los fármacos. En el diagnóstico se busca identificar problemas reales o potenciales para el paciente y el personal de salud durante el pretratamiento y sedación con parálisis neuromuscular. La planeación hace necesario revisar el alistamiento de cada uno de los medicamentos, las condiciones de acceso venoso y el espacio físico de trabajo del personal de enfermería. La intervención aborda la secuencia y los tiempos de administración de los medicamentos, y la evaluación va a permitir evaluar la sedonalgesia, relajación y estabilidad hemodinámica luego de la intubación orotraqueal. Gracias.